Los europeos, por ejemplo, tenían un conocimiento del mundo bastante incompleto. Conocían bien su continente, así como el norte de África. Y de la parte más central de Asia conocían la existencia de China, Japón e India, a través de relatos que comerciantes y viajeros habían recorrido esas regiones. La ruta de la seda fue una red de caminos comerciales que unía Asia y Europa. Funcionó del siglo XI a.C. hasta el siglo XVI. Por ella circulaban productos de la seda, las especies y perfumes. La caravana debía pagar pasajes para atravesar algunos territorios. El problema surgió en 1453. Los turcos conquistaron Constantinopla y dificultaron el comercio con Oriente. Por eso los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas marítimas para llegar a Asia, navegando por África o cruzando el Océano Atlántico. Los avances técnicos fueron que la expansión fue posible gracias a nuevos instrumentos como la brújula, el astrolabio y la carabela. Estos permitieron orientarse mejor y hacer viajes más largos y seguros. Portugal y España lideraron la expansión porque tenían experiencia en la navegación, buscaban nuevas riquezas y querían expandir el cristianismo. Además, sus reyes apoyaron y financiaron las expediciones. En relación a la elección portuguesa, los portugueses exploraron la costa africana para encontrar una nueva ruta hacia el oriente. Instalaron factores para comerciar los pueblos africanos y su objetivo era unir Europa con el lejano oriente por mar. Lo que lograron con el viaje de Vasco da Gama a la India. Cristóbal Colón propuso llegar al este de Asia navegando hacia el oeste del Océano Atlántico, creyendo que esa era la ruta más corta utilizada por los portugueses. Los reyes católicos aceptaron financiar el viaje y firmaron con él las capitulaciones de Santa Fe, donde se establecían los cargos y los beneficios. Después del viaje de Colón, España y Portugal discutieron por las nuevas tierras. Para evitar conflictos, en 1949 firmaron el Tratado de Tordesillas, que dividía las tierras. Las del este quedaron para Portugal y la del oeste para España. La primera pregunta dice así: diferenciar la etapa de la conquista la conquista tuvo tres etapas. Primero, la exploración, cuando conocieron los nuevos territorios. Después la conquista, cuando pelearon contra los pueblos originarios. Y por último, la colonización, cuando fundaron ciudades y empezaron a gobernar. La segunda pregunta dice así: explicar los derechos y obligaciones pactadas en las capitulaciones. Bueno, las capitulaciones eran acuerdos entre el rey y los conquistadores. El rey les daba permiso para conquistar y ellos tenían que poblar las tierras y llevar la religión cristiana. La tercera pregunta dice así: ¿qué móviles tenían los conquistadores y la corona para llevar adelante la conquista? Los conquistadores querían conseguir oro, tierras y fama. La corona quería tener más territorios, riquezas y expandir el cristianismo. La cuarta pregunta dice así: ¿qué características instauró la encomienda sobre los aborígenes? La encomienda obligaba a los indígenas a trabajar y pagar tributos a los españoles. Y a cambio, digamos, los españoles tenían que gobernar, tenían que protegerlos y enseñarles la religión. Explicar los antecedentes que llevaron al requerimiento. ¿Qué era la guerra justa? Bueno, esto dice así: el requerimiento era un documento donde les pedían
a los indígenas que aceptaran al rey de España y a la iglesia. Y si no lo aceptaban, digamos, los españoles decían que podían hacer una guerra justa para conquistarlos. Y ahora, ¿qué pauta fijó la polémica de los naturales para los indígenas? Bueno, la polémica que los naturales dijo, digamos, era que los indígenas eran personas, digamos, y tenían derechos, por eso no debían ser tratados como unos esclavos. ¿Qué establecieron las leyes nuevas en 1542? Bueno, las leyes nuevas de 1542 intentaron proteger a los indígenas, prohibiendo muchos abusos y limitando la encomienda. Enumerar y explicar las razones de la victoria europea sobre los pueblos americanos. Los europeos ganaron porque tenían mejores armas, caballos, enfermedades que afectaron a los indígenas y también hicieron alianzas con algunos pueblos. O sea, no. La pregunta número 9 y última sería diferenciar las corrientes colonizadoras sobre el actual territorio argentino. Bueno, en eso hubo 3 corrientes colonizadoras. La del norte, que venía del Alto Perú, también la del oeste, que venía de Chile, y la del este, que venía desde el Río de la Plata. Bueno, y eso. Y así que eso, profe, bueno. Espero que me apruebe. Y ahí le voy a dejar las preguntas, digamos. Y bueno, nada, espero que me apruebe. Lo hice con mucho esfuerzo y nada.